Hola, ¿qué tal? Excelente día tengan todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales y en especial de este canal de YouTube. Mi nombre es Ernesto Ábalos Fuentes, yo soy estudiante de la licenciatura en Desarrollo del Arte en Ingeniería Educativa. En esta ocasión vamos a hablarles de teoría musical, partiendo del tema Orígenes del sonido. Vamos a comenzar abordando el origen de la humanidad, como el ser humano fue evolucionando, también fueron evolucionando sus diferentes formas de comunicación y en este caso corresponde abordar el tema de los aspectos sonoros. El ser humano tiene la necesidad de expresar y comunicar lo que siente y lo que piensa a través de sonidos guturales. Pero empezó a hacer onomatopeyas porque el ser humano tiene una neurona que se llama espejo, que es la que se encarga de imitar todo lo que ve y escucha, todo lo que está en su entorno natural, todo en su contexto. Tiene la capacidad de hacer que el ser humano imite todo lo que ve. Esta neurona hace que las onomatopeyas pues cobren esa fuerza y el ser humano empieza a imitar los sonidos del rayo, del agua del río, de alguna ave, de algún animal, empieza a hacer la imitación de estos sonidos, ¿no? Ahí en ese sistema sonoro, acústico que tenía el ser humano, identificando todo lo que escuchaba, se descubren pues los aspectos del sonido, que son 4. Uno es la altura. La altura, bueno, son sonidos muy agudos y muy graves. Sonidos medios, agudos o muy graves. También tiene que ver con la intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que son muy suaves o muy fuertes. Esa es la intensidad en el sonido. También hay otra cosa que se llama duración. La duración es si el sonido es corto o el sonido es muy largo, dependiendo de la duración que tenga ese sonido, ese timbre sonoro. Y el siguiente es el timbre. El timbre es el alma del sonido, es lo que le da la textura, es lo que le da como esa autenticidad única y especial al sonido. Por ejemplo, el sonido de una guitarra, de una guitarra acústica, es lo que le da ese timbre, ese sonido característico. Y el sonido de un arpa, pues le da su cualidad, su timbrado. Cada instrumento tiene su propio timbre para que se forme una armonía acústica y sonora. Bien, este asunto de la imitación de los sonidos empieza a generar en el ser humano curiosidad y surgen los primeros instrumentos. Los primeros instrumentos son aquellos de percusión, como chocar los palitos, las piedras, empezaron a crear como troncos de árboles con huecos, ponían pieles y empezaban a pegarle con las manos o con algún palito y empezaban a generar los instrumentos de percusión, que fueron los primeros instrumentos que utilizó el ser humano para generar sonidos sonoros, acústicos, tratando de encontrar como esa expresividad o esa conectividad que se puede llegar a dar. Posteriormente surgen los sonidos de viento. Los sonidos de viento pues comenzaron con algún hueso, empezaron a soplar, le descubrieron que había como un sonido interesante y fueron probablemente experimentando qué pasa si le hacen un hoyito y generaba otro sonido y luego le hacían otro hoyito y generaba un sonido totalmente diferente. Empezaron a experimentar con árboles, con pedazos de madera, empezaron a experimentar con barro, hacer sus silbatos, sus flautas, para hacer uso de lo que es este segundo instrumento que fue creado, los instrumentos de viento. Y posteriormente surge el instrumento de cuerdas, ese instrumento que es rasgado, como un arpa, como se utilizaba en Grecia, en Roma, en algunas culturas muy importantes,
pues surge el movimiento de las manos rasgando para generar un aspecto sonoro y melódico. Este acontecimiento de los tres instrumentos pues empieza a generar los aspectos musicales, los aspectos de ensamble musical donde ya se interactuaban los sonidos de viento como las percusiones y en algunos casos, bueno, pues los instrumentos de cuerda. Pero dentro de esa evolución no fue hasta el siglo IX cuando Pablo Diácono creó el himno a San Juan. Este himno pues tenía como cierta melodía y ciertas notas que ascendían y descendían para darle una cadencia y darle una melodía. Pero en el siglo XIII, Guido d'Arezzo fue el que le puso el nombre a las notas, basado en ese himno a San Juan. Guido d'Arezzo le puso nombres a lo que hoy conocemos como la escala universal, podríamos decirlo. Él puso ud, re, mi, fa, sol, la y el si, que posteriormente ese ud se transformó a un do. Este d'Arezzo también implementó lo que era el monograma. Este monograma pues, era una línea que partía de un do y comenzaba a poner las notas ascendentes y descendentes. Después hizo un doagrama con dos líneas para que fuera colocando las notas. Posteriormente hizo un tetragrama donde ya podían escribir música, ya se podía tener una escritura y una lectura de la música a través de ese sistema que implementó Guido d'Arezzo para darle ese registro y que se pudiera leer y se pudiera interpretar eso que estaba escrito ya de manera musical. Posteriormente, el pentagrama pues ya se utilizó, aunque fue propuesta de d'Arezzo, se utilizó muchos años después, ya utilizando lo que hoy conocemos como el pentagrama y lo que son las claves, ¿no? La clave de sol, la clave de fa y la clave de do, ¿no? Surgió primero con d'Arezzo la clave de do, después la de sol, la de fa, y estas claves tenían como se puede decir una clasificación para instrumentos agudos, instrumentos metálicos y instrumentos graves, ¿no? La clave de fa era para instrumentos muy graves y la clave de sol para instrumentos agudos. Posteriormente se quitó la clave de do y nada más se dejó la clave de fa y de sol, ¿no? La que comúnmente la mayoría conoce es la clave de sol, que es como una G, lo cual se quedó así porque cada quien escribía la G como podía, hasta que se definió lo que hoy conocemos con la clave de sol. En el lenguaje inglés, en la forma de cómo los ingleses manejan las notas musicales, pues está una codificación muy similar que en este caso el do es la C, el re es la D, el mi es la E, el fa es la F, el sol es la G, un la es una A, un si es una B, y tienen ese mismo lenguaje que actualmente conocemos pues en los cancioneros, en algunas canciones que están en internet. Vamos a ver cómo ese tipo de lenguaje musical pues lo podemos encontrar, cómo se vuelve, las notas tienen como ese significado. Bien, eso fue lo que vimos dentro de nuestra primera sesión de el origen del sonido. Es fundamental y muy interesante cómo pues en un inicio, desde que se empezaron a inventar los primeros instrumentos, pues se tenía una conexión no solamente con
con el asunto de la música, sino también era una conexión con la danza. Esta conexión de la danza, bueno, y la música fue evolucionando a la par, ¿no? Y a lo largo de la historia, como los griegos, que en sus fiestas dionisíacas implementaban la música, el canto, la poesía, la arquitectura y los aspectos visuales, la escenografía, y hacían un acto multidisciplinario, lo cual tiene mucho que ver pues, con el objeto de nuestra licenciatura, que es multidisciplinidad del arte, ¿no? Fusionar todas las artes para un solo espectáculo. Entonces esto ya se veía venir desde los griegos, los romanos, en el Renacimiento. Hay esa fusión del arte. Y si bien es cierto que la música tiene sus partituras, ¿no? Existe una partitura, no solamente hay partituras para música, también hay partituras para lo que es la danza y lo que es el teatro. Uno de los autores teatrales que empieza a trabajar la partitura se llama Meyerhold, es un actor y director ruso que trabajaba mucho con la fusión de la música, con la danza y la actuación. Implementaba un todo, al igual que el canto. Y a lo largo de la historia, pues ha tenido el arte como esa interacción de las diferentes disciplinas, ¿no? No solamente enfocada al teatro, la música, sino hay constantemente esos acercamientos que vuelven un espectáculo multidisciplinario bastante interesante. Una de las culturas que más me llama la atención es en este caso el origen de la cultura griega, donde surgen las artes. En esta cultura pues empiezan a implementar y a experimentar, no solamente ya como ritual, sino también nos empiezan a mostrar cómo el arte es un complemento importantísimo para una sociedad. Y empiezan a utilizar el arte como un propósito de espectáculo y de educación cultural para el pueblo de Grecia, que más adelante otras culturas pues vuelven a retomar en el Renacimiento como ese propósito del arte. Bien, en conclusión, pues bueno, la música es fundamental para cualquier disciplina artística y tiene una conexión que va más allá de los aspectos artísticos, sino es una conexión espiritual, porque hay música que nos sigue conectando, nos sigue haciendo vibrar, de músicos que pues, ya ni siquiera existen. Y eso ha sido todo por mi presentación de esta primera sesión. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.